Bueno, desde acá era, ¿verdad? Pregunto nomás, yo pico hablé ya algo de esta página antes de que el internet me saque. Creo que no, bro, creo que era un poco antes. ¿Mm? No, antes. Antes de esta página. Sí. Acá ya luego. Eh, no, yo no me acuerdo bien en qué parte fue que se cortó. Creo que era por Eso ahí. Ya todavía no, profe. Ahí nos quedamos en nuestra página. En esta Estamos página. terminando de decir que la base era del GRPC. Ah, bueno. Pero estas 11 reacciones sí ya quedaron. ¿O no? Sí. Bueno. Entonces, desde acá no vamos a ir. Bueno, una vez que nosotros ya obtuvimos la IMP y lo que sería el inosinato, entonces yo tengo que convertirle en guanilato o en adenilato. Y para eso nosotros tenemos dos opciones, ¿verdad? Si yo quiero convertirle en adenilato o guanilato, yo tengo que saber cuál es la moneda que voy a gastar y quién es el donador del hidrógeno, perdón, del nitrógeno. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo quiero ir de inosinato a adenilato, el donador del nitrógeno es el aspartato y gasto GTP, ¿sí? Y como ustedes saben, cuando el aspartato va a donar nitrógeno, es igualito que en el ciclo de la urea, se une completo. Y después yo hago un corte acá para dejar solo el nitrógeno y el remanente carbonado sale como fumarato. Entonces, fíjense, inosinato más aspartato más ETP, adenilosuccinato sintetasa, porque lo que obtenemos se llama adenilosuccinato. Yo hago el corte acá y me va a dar fumarato y me va a dar adenilato, ¿sí? Bien, y es la adenilosuccinato liasa la que hace el corte. Ahora, si lo que quiero es obtener GMP, el donador de nitrógeno es la glutamina y la moneda que voy a gastar es el ATP. ¿Vieron? Si yo quiero AMP, gasto GTP. Y si yo quiero GMP, gasto ATP. Al revés y nada es. Entonces, cuando voy a partir desde el inosinato, primero hago una hidratación, se genera un OH y ese OH se convierte en cetona por un NAD. Hay una hidratación y una oxidación gracias a la IMP deshidrogenasa, con el objetivo de añadir acá ese carbonilo. Ahí tenemos santilato. El santilato le voy a reemplazar ese carbonilo con este amino por medio de la glutamina que le va a donar el nitrógeno. Gasto un ATP para el proceso y ahí ya tengo guanilato. Entonces GMP sintetasa o guanilato sintetasa sería. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Aquí tenemos síntesis de nucleósidos di y trifosfato. Yo tengo GMP o tengo AMP, ¿verdad? Y quiero convertirlo en ADP. Y después quiero convertirlo, por ejemplo, en ATP, GTP, CTP, lo que sea, ¿verdad? Para eso, nosotros tenemos dos tipos de enzimas. Serían las que fosforilan los monofosfatos y las que fosforilan los difosfatos. Siempre el donador del fosfato es el ATP. Fíjense, en la primera reacción, lo que va a pasar es una adenina que tiene un fosfato, que es el AMP, con otra adenina que tiene tres fosfatos, van a reaccionar, que es esto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a suceder ahí? Y básicamente voy a transferir un fosfato al otro. Entonces acá me va a quedar ADP y acá va a empezar a haber ADP también. Entonces por eso me dice que generamos dos ADPs. Lo mismo va a pasar acá. Le voy a transferir un fosfato, entonces va a ser difosfato y difosfato.
Estas son muy específicas, eso uno se puede dar cuenta por el nombre de la enzima. En el nombre de la enzima dice adenilato, o sea, no va a tocar otra cosa que no sea adenilato, o no va a modificar otra cosa que no sea guanilato. En el nombre ya dice adenilato o guanilato, alguno de esos nomás es. En cambio, el que es difosfato quinasa agarra los difosfatos y los convierte en trifosfato, ¿verdad? Siempre donador ATP. Pero acá me dice que la enzima se llama nucleósido difosfato quinasa. O sea que cualquier nucleósido puede agarrar esa. Sea GDP, CDP e incluso reconoce desoxinucleótido difosfato. O sea que va a reconocer también ADP, UDP, desoxi-TMP y así sucesivamente. Por eso es poco específica, porque ella fosforila cualquier nucleótido que tenga dos fosfatos. Cualquiera, no importa si es guanina, citosina, uracilo, lo que sea. Bien. Ahora, pasemos a la parte donde eliminamos nosotros básicamente al GMP o al AMP. O sea, voy a eliminar las purinas. Las purinas se eliminan como ácido úrico. Vamos a partir primero del GMP. Fíjense, al GMP primero le voy a sacar el fosfato. Una nucleotidasa hace eso, por medio de hidrólisis. Entonces me queda guanosina, que es guanina más ribosa nomás ya. Después meto agua y saco ribosa, o sea, acá voy a hacer el corte. ¿Y qué me va a quedar? Y guanina me va a quedar ahí. Primero saqué el fosfato, luego saqué el azúcar, entonces me quedó la base nitrogenada nomás ya. Y esa base nitrogenada, miren, vamos a sacarle este amino, desaminación, y ahí ya tengo xantina. Y la xantina, por la xantina oxidasa, que va a añadir básicamente un oxígeno más acá, ya se convierte en ácido úrico. O sea que en secuencia, si yo quiero hablar de las reacciones que convierte GMP en ácido úrico, es desfosforilación, ruptura de la pentosa, desaminación, oxidación y ya tengo ácido úrico. Ahora vamos a comparar un poco con lo que es el de la AMP. Muy poca diferencia hay, el orden básicamente lo que va a ir variando un poquito. Fíjense, nucleotidasa saca fosfato, igualito que este. Primero fosfato. Ahí lo que cambia un poquito el orden, porque lo siguiente que voy a hacer es desaminar ya. Este amino de acá, chau, se queda como cetona, como carbonilo, ¿verdad? Chau amino. Entonces primero desfosforilé, luego desaminé. Ahora voy a sacar la pentosa. Ahora saco la pentosa y ahí me queda hipoxantina, que es mi base nitrogenada. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Fíjense, la hipoxantina, por la xantina oxidasa, básicamente va a añadir este grupo carbonilo ahí. Xantina. Y la xantina otra vez por la xantina oxidasa, ahí añade este uranio. O sea que es muy, muy similar. También hay desaminación, desfosforilación, sacar la pentosa. Igual es así. Tipo el orden nomás lo que varía un poquito. Y por otro lado, tipo si voy de GMP a ácido úrico, una vez nomás actúa la xantina oxidasa. En cambio, si es este, fíjense, una xantina oxidasa y acá actúa otra vez. O sea que si es para convertir a MP en ácido úrico, 2 veces actúa la xantina oxidasa. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno. Ahora, aquí hay como un resumencillo de la síntesis de las purinas. Yo puedo sintetizar de nuevo que son esas 11 reacciones que vimos, ¿verdad? Y ahí, desde fosforribosil pirofosfato, 11 reacciones más, 5 ATP gasté, 2 glutamina, 1 aspartato, 1 glicina, 2 metil tetrahidrofolato y ya tuve IMP. Ahí dice 10 reacciones, pero realmente son 11 las que describen, ¿sí? Y ya vimos cómo el IMP o puede ir a MP o puede ir a GMP, dependiendo del donador de nitrógeno y la moneda que usemos. Si quiero ir a MP, uso aspartato y GTP. Y si quiero ir a GMP, donador de nitrógeno glutamina, gasto ATP. Bien.
Eso es cuando hacemos de nuevo. Por rescate de base sería cuando lo que hago es esas bases nitrogenadas que vienen de mi dieta, yo las rescato antes de que se degraden. Vieron que vimos cómo nosotros vamos a ir degradando. Acá está. Cómo nosotros vamos a ir degradando, ¿verdad? Y tipo esas bases nitrogenadas, antes de que vaya ácido úrico o antes que vaya malonil-CoA, cuando vienen de mi dieta, yo le puedo rescatar, ¿verdad? Y ahí, entonces agarro la guanina y le hago reaccionar con fosforribosil, pirofosfato, dándole fosfato y ribosa, y ahí ya se convierte en GMP. Y si hay hipoxantina, entonces fosforribosil, pirofosfato, le pongo fosfato, ribosa y MP. Y MP con aspartato y GTP ya me da MP, igualito que este. Entonces, yo puedo rescatar lo que vino de mi dieta antes de que se degrade o puedo sintetizar de nuevo. Solamente que recuerden que si es sintetizar de nuevo es mucho gasto de energía, como siempre. Patología asociada al tema de las purinas. La gota es la enfermedad más importante aquí. Y la gota, pues, acumulación de ácido úrico en las articulaciones que causa dolor e inflamación, ¿sí? Deformidad. Y hay genética, obviamente heredada, o adquirida. Adquirida es básicamente consumo carne todo el día, todos los días. Obviamente que va a aumentar la producción de ácido úrico o puede haber defecto en su eliminación si es que tengo algún problema renal. Entonces, eso es adquirida, exceso de carne. Pero la forma genética viene a ser por déficit o aumentos de actividades de enzima. Entonces yo tengo que hacer, aumenta la actividad de fosforribosil pirofosfato sintetasa, que era la primera enzima de la síntesis de nuevo. O puede ser déficit de hipoxantina guanina fosforribosil transferasa o de glucosa 6-fosfatasa. Lo que les podrían preguntar, si es que les preguntan por esta enfermedad, es cuál es el aumento o cuál es la deficiencia, si es la forma genética de gota. Entonces yo tengo que saber quiénes son las enzimas deficientes y cuál es la que aumenta su actividad. ¿Sí? Alguno de esos pasa y vamos a tener gota. Por otro lado, síndrome de Lesch-Nyhan es también un déficit de la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa. Esa es la que actúa aquí. Hipoxantina guanina fosforribosil transferasa es la que actúa acá en el rescate de bases, ¿sí? La otra enfermedad se llama síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Yo puse este por el hecho de que la gota es una patología re común, pueden preguntar. Y por otro lado ya vi que en algún momento preguntaron la S6D. Entonces tenemos que saber cuál es la enzima deficiente, que sería adenosina deaminasa. O sea que esta enzima es deficiente cuando tenemos síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Y esta es una enzima que yo le tengo que conocer porque se utiliza, por ejemplo, para diagnosticar tuberculosis. Entonces, debemos saber, ubicarle por lo menos, saber que existe. Bien. Aquí tenemos la síntesis de las pirimidinas, que es mucho más corta. No tiene 11 pasos, tiene 6 pasos. Y aquí es solamente un anillo, no dos, ¿verdad? Fíjense que donadores acá son pocos, ¿verdad? Es la glutamina, el nitrógeno 3, un bicarbonato o un CO2, el carbono 2, y el resto es aportado por el aspartato. O sea que el mayor donante de átomos acá es el aspartato. ¿Y cómo es la secuencia? Y aquí está la enzima carbamoil-fosfato sintetasa 2. Igualita que la que hay antes de iniciar el ciclo de la urea. En el ciclo de la urea, pues tiene que entrar un compuesto llamado carbamoil fosfato y condensarse con la ornitina y darme citrulina, ¿verdad? Bueno, la diferencia con esta y la del ciclo de la urea es que acá el donador es glutamina y en el ciclo de la urea era un amonio, ¿sí? Pero después es igualito, es bicarbonato, gasto 2 ATP, igualito. Carbamoil fosfato sintetasa 2, ¿y qué sintetiza? Carbamoil fosfato. Siguiente paso,
entra aspartato y toma el lugar del fosfato. Entonces ahora voy a tener carbamoil fosfato en vez de carbamoil aspartato. O sea, carbamoil aspartato en vez de carbamoil fosfato. Reemplazo fosfato por aspartato. Y eso lo hace el aspartato transcarbamoilasa. Ya me dice, lo transfiere aspartato al carbamilo. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí eso. Y ahí básicamente ya están todos los componentes, el nitrógeno que vino de la glutamina, el carbono que vino del CO2 y el aspartato, sus átomos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Y falta ciclar nomás ya esto. Y la dihidroorotasa hace reaccionar el OH con un hidrógeno, deshidrata, sale agua, y ahí ya se genera el ciclo. ¿Sí? La dihidroorotasa entonces deshidrata. Y ahí tengo dihidroorotato. Dihidroorotato, yo quiero que sea orotato, entonces le tengo que sacar dos hidrógenos. ¿De dónde? Y de acá. Ahí está, se generó enlace doble. Y se deshidrogenó. ¿Y quién hace eso? Dihidroorotato deshidrogenasa. Fácil lo de su nombre, deshidrogenó. Bien. El orotato ahora recién va a reaccionar con fosforibosil pirofosfato. Y ahí hay una diferencia, porque cuando yo estoy sintetizando purina, primerito sintetizaba fosforibosil pirofosfato y sobre el fosforibosil construía mi anillo. En cambio aquí, ¿qué hicimos? Primero construimos el anillo y el anillo todo hecho ya vamos a transferirle al fosforibosil. Entonces me da el nombre, ¿verdad? Orotato fosforibosil transferasa. Transferí orotato al fosforibosil. Ahí ya me quedó un nucleótido que no es común para nosotros, que se llama orotina monofosfato. Esto es un nucleótido ya, ¿sí? No es nada más de los comunes para nosotros. ¿Qué hacemos? Le sacamos este carbono, descarboxilación del OMP. Ahí ya tengo el primer nucleótido conocido para nosotros, que es uridina monofosfato. ¿Sí? Entonces, la secuencia de reacción en sí, lo este es mucho más fácil. Hay no algunos detallitos que yo tengo que conocer acá. Por ejemplo, que estas enzimas actúan así como complejo multienzimático. Por ejemplo, reacción número 1, 2 y 3 son catalizadas por un complejo multienzimático que se conoce como CAD. C de carbamoil fosfato sintetasa 2. C de CPS2. Después A, y porque justamente empieza con A, aspartato transcarbamoilasa. Y D, porque esta es dihidroorotasa. Entonces ahí está el complejo CAD. Las primeras tres enzimas forman parte de una sola y trabajan todas juntas. Eso es un complejo multienzimático. Las reacciones 5 y 6 también ocurre lo mismo, pero ahí tengo dos enzimas nomás asociadas. Y se le llama complejo UMP sintetasa, porque el trabajo de ellas ya es convertir el orotato en UMP. ¿Qué hizo? Y transfirió el fosforibosil, después hizo decarboxilación y ya está. Ahora, enanga, una solita trabaja, ¿verdad? Que es esta. La dihidroorotato deshidrogenasa es la única que no está como un complejo ahí, pero ella está asociada a la cadena transportadora de electrones, básicamente. O sea, a la quinona, que se reduce. Es la receptora del hidrógeno ahí. Y ustedes saben que la quinona interactúa con la cadena transportadora de electrones. O le vemos también ahí, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? Una vez que yo ya obtuve mi UMP, fíjense acá cómo vamos a hacer. UMP, vamos a convertirlo en UTP. De monofosfato a trifosfato, 2 ATP gato. Ya está, ya. Le puse 2 fosfatos. Y después, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar este carbonilo por amino. ¿Quién es el donador de ese nitrógeno? Glutamina. ¿Qué gasto? ATP. Para convertir UTP en CTP, es por la CTP sintetasa. Y justamente cambio carbonilo por amino. Donador de nitrógeno, glutamina. Bien. ¿Preguntas respecto a este? No, profe. Bien.
Y después, ¿qué tenemos? Carbamil fosfato sintetasa. Hace nomás una comparativa. Esto hay que saber muy bien porque le encanta jugar a los profes con esas dos enzimas. CPS1, que es del ciclo de la urea, CPS2, que ya ven asociado a la síntesis de pirimidina. Entonces, ciclo de la urea, síntesis de pirimidina. Tiene que bien, a ni que me confundí. CPS1 está en la mitocondria. Su fuente de nitrógeno era el amonio. Y tiene un regulador positivo que nosotros vimos que era regulación alostérica, N-acetilglutamato. Y esta es una enzima monofuncional, o sea, ella trabaja solita. En cambio, CPS2 que acabamos de ver, asociado a las pirimidinas, está en el citosol. Su donante de nitrógeno es glutamina. Y acá, un solo regulador positivo tengo, que es el ATP. ¿Por qué? Y porque estos procesos gastan energía, ¿sí? Y entonces, si yo tengo mucha energía, tengo mucho ATP, se activa el proceso. ¿Y quiénes son reguladores negativos? Y todo lo que yo pueda generar a través de esta vía. Yo genero acá UMP que se convierte en UDP o UTP o desoxi-UTP y también genero CTP a partir de esto. Porque todos ellos pueden inhibir a la CPS2. ¿Y qué pasa? Este complejo CPS2 ya vimos que forma parte del complejo CAD. CAD, CPS2. Era la C de ahí. Bien. Sí o sí saber bien entre ellos la diferencia. Acá es, yo pues necesito desoxirribonucleótidos para obtener ADN, ¿verdad? Y más o menos me hacía como una descripción de eso. La enzima, lo que yo tengo que saber que se llama ribonucleótido reductasa. ¿Vieron que tienen tioles? Cuando ella convierte en nucleótido difosfato en desoxinucleótido difosfato, ella pierde esos hidrógenos de sus azufres. Se queda oxidada. Y ella pone una enzima que yo voy a necesitar otra vez. Entonces yo le tengo que devolver a su forma original. Y esa descripción me muestra acá. La enzima termina con grupo sulfidrilo oxidado. Acá está oxidado. Que deben reducirse otra vez. O sea, yo tengo que volver a este. ¿Y cómo? Y tengo dos opciones para eso. Proteínas reductoras uso. Que son tiorredoxina, que es esta, o glutarredoxina, esta. Dos opciones. Cualquiera de ellas, no importa cuál. Ahora la cuestión es que si es glutarredoxina la que ayuda a que vuelva, se queda también oxidada ella, ¿verdad? Y para volver a su forma original, hay una enzima, glutarredoxina reductasa, que usa glutatión. Por eso se llama glutarredoxina. ¿Verdad? Redoxin por su efecto, gluta porque usa glutatión. Usa glutatión y le deja oxidado. Y para volver a reducir el glutatión, yo uso una pH. O sea, es un pasamano de hidrógeno lo que estamos haciendo al final. ¿Sí? Este se oxidó para reducir, uso glutarredoxina. Se oxidó para reducir, uso glutatión. Se oxidó el glutatión. Para reducirlo, uso una pH. Voy reduciendo entre ellos. Ahora, la otra opción que dijimos que teníamos era con tiorredoxina. ¿Cómo es con tiorredoxina? La misma cuestión, yo quiero devolverle hacia acá. Entonces, tiorredoxina en ese proceso se queda oxidada. Y para reducirlo otra vez, uso FADH2, que se queda oxidado. Y si FAD quiere volver a FADH2, uso NADPH. La misma macanada. En los dos casos, al final, el donador del hidrógeno o el reductor realmente es el NADPH. Y ahí me dice, me muestra esa secuencia. Si es tiorredoxina, era FADH2, depende del FADH2, y el FADH2 se mantiene reducido gracias al NADPH. Y si es glutarredoxina, depende del glutatión, y al glutatión le mantiene reducido el NADPH nomás también. Eso era lo que era importante acá. Que yo sepa que la ribonucleótido reductasa necesita otra vez proteína reductora y cuáles son sus opciones. ¿Está bien? ¿Se entiende?
Sí, profe, se entiende. Bueno, perfecto. Ahora, fíjense un poco. Acá me muestra CDP, difosfato. Yo quiero pasar a desoxinucleósido difosfato. Era la ribonucleótido reductasa que acabamos de verle, que es todo un quilombo para mantenerle reducida. Después, una quinasa convierte el difosfato en trifosfato. Por desaminación, yo le convierto en UTP, porque nosotros acabamos de ver acá arriba que si yo quería ir de UTP a CTP, yo tengo que ponerle un nitrógeno, ponerle un amino. Entonces, si yo quiero ir de CTP a UTP, yo tengo que desaminar, y eso me muestra acá. De CTP a UTP, desaminar. Y desoxi UTP a de trifosfato, yo quiero pasar a monofosfato, UTP-ASA. Y de uracilo, yo quiero pasar a timina, timidilato sintasa. Entre uracilo y timina, la diferencia es un metil. La timidilato sintasa va a estar encargada de poner ese metil. Bien. Si es que voy desde UDP, la misma macanada, solamente que el camino es un poquito más corto. No hay una desaminación ahí. ¿Sí? Ahora, vamos a la timidilato sintasa. La timidilato sintasa, fíjense un poco. Acá yo tengo uracilo y este timina. La diferencia es esto, el metil. ¿Y qué es lo que le dona el metil? Y miren, tampoco tetrahidrofolato le dona ese metil. ¿Y cuál es la cuestión? El tetrahidrofolato sacó ese metil de algún lugar. ¿De dónde? Y acá me muestra que es serina. Acá me dice que aparte de serina puede ser también glicina. O sea que yo puedo poner barra glicina también acá. Cualquiera de ellos dos puede donar este carbono al tetrahidrofolato y este otra vez va a ser pasado al uracilo para convertir en timina. Entonces, timidilato sintasa usa metilente tetrahidrofolato. El metilente tetrahidrofolato roba el carbono de la serina o de la glicina. Y miren un poco, llega quién para acá participa. PLP participa para transferir el carbono de la serina o la glicina al tetrahidrofolato. Bien, entonces me dice acá, requiere como fuente de un carbono metilente tetrahidrofolato. Ya está. Es dependiente de ácido fólico y folato, ¿verdad? Y la trampa de metilo, ¿verdad? Que me da justamente metilente tetrahidrofolato. Ya dijimos, el origen del carbono puede ser serina o puede ser glicina. Y esto explica la importancia de suplementos de ácido fólico. Miren, por todos lados está folato ahí. Ácido fólico yo necesito para hacer replicación celular intensa, o sea, división celular. Ahora, vamos a centrarnos un poquito más acá abajo. Fíjense que tetrahidrofolato dona este y se queda como dihidrofolato. Eso no es una forma activa para nosotros, no nos sirve. Entonces yo tengo que convertir el dihidrofolato en tetrahidro. Dihidro a tetrahidro, hay que añadirle hidrógeno, eso es reducción. Dihidrofolato reductasa que usa NADPH para hacer ese proceso. Una vez que yo tengo tetrahidrofolato, ya gana otra vez carbono ajeno, metilente tetrahidrofolato. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Sobre ella se centra esta parte. Para que sea correcto el funcionamiento de ella, dihidrofolato reductasa, es fundamental regenerar ese cofactor, ¿verdad? Y hay inhibidoras de esta enzima. ¿Quién? Metotrexato y 5-fluorouracilo se llaman sus inhibidores. Yo tengo que saber eso. El metotrexato es un medicamento antitumoral, se usa para quimioterapia y se usa para tratar artritis reumatoide. ¿Sí? Entonces, cuando mi paciente tome metotrexato, alias Metrex, tengo que darle ácido fólico sí o sí. Y el 5-fluorouracilo, ¿verdad? Que también es un inhibidor de esta enzima y además impide la maduración del ARN mensajero. Bien. ¿Preguntas respecto a este? No, profe. Bueno.
Y la última página, por fin, ¿verdad? Por segunda vez para mí. Bueno, purinas se eliminan como ácido úrico, ya vimos. Adenina, guanina se eliminan como ácido úrico. El de las pirimidinas no vimos, porque no hay lo así un esquema lindo de eso tampoco. Pero lo que hay que saber es que terminan generando ureídos. Si era uracilo, propionato. Si etimina, butirato, isobutirato. Pero al final, pues eso no se queda como ureído propionato para eliminar ni ureído isobutirato. Eso otra vez forma urea y carbono, dióxido de carbono. O sea que, ¿cómo yo termino eliminando las pirimidinas? Su nitrógeno como urea, su carbono como dióxido de carbono. Entonces no tiene mucho de interesante. La adenina y la guanina lo que se eliminan como un compuesto diferente que el ácido úrico. Bien, aquí nada más me muestra el esquema de cómo obtener NAD y NADP. Nicotinamida que viene en la vitamina B3. Reacciona con fosforibosil y fosforibosa lo voy a transferir y ya tengo nicotinamida mononucleótido. ¿Sí? Si le pongo ATP, nicotinamida adenina dinucleótido, porque el otro nucleótido viene del ATP, como AMP se queda. Y si le vuelvo a hacer reaccionar con otro ATP, ya es para fosforilar. Bueno, esa es la secuencia entonces. Y si es riboflavina, así que es más fácil otra vez. O sea, si yo quiero sintetizar FAT, es más fácil todavía. ¿Qué es lo que pasa? Riboflavina viene en la vitamina B2. Le hago reaccionar con ATP, ya le convierto en mononucleótido. Flavina, mononucleótido. Y si le hago reaccionar con otro ATP, flavina, adenina, dinucleótido. O sea que riboflavina, que es vitamina B2, más 2 ATP, ya se convierte en FAT. Bien. Entonces ahí tienen la estructura del FAT, que era adenina, ribosa, un fosfato. Eso viene de ATP. Después tengo la riboflavina, ribosa pero extendida, y un fosfato es el otro nucleótido. Acá, nicotinamida, ribosa, un fosfato, ese es un nucleótido, y el otro es adenina, ribosa, un fosfato, otro nucleótido. O sea, 2 nucleótidos en cada uno hay. Bien. Ahora, este otro, que es el de la coenzima A, usa aparte porque acá hace una descripción luego de cómo se sintetiza la coenzima A. Creo que es un monstruo. Este es el primerito en aparecer. Yo voy a fosforilar al ácido pantoténico, dice. El ácido pantoténico viene de la vitamina B5, ¿sí? Al ácido pantoténico le voy a poner un fosfato. Ese es el primerito. Después se va a unir beta-mercaptoetilamina que viene de la cisteína. O sea, la cisteína completa se une acá. Y después yo le saco a la cisteína su carbono, hago descarboxilación y ahí me queda esto que se llama beta-mercaptoetilamina. Después, ¿qué se va a unir? Dice. Y ahí se va a unir AMP, dice. Adenosina, adenina, perdón, ribosa y un fosfato. Ese es el AMP que se unió. Y por último, voy a añadir este fosfato del carbono número 3. En ese orden hacemos, ¿sí? Y tenemos que saber. Bueno, por fin, ahora sí. Opa. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Bueno. ¿Qué tal, Pico? Si mañana seguimos viendo, por ejemplo, la parte de correlaciones, que voy a hacer con